Mosul cae en manos de los milicianos kurdos. Los peshmergas kurdos, acompañados por varios comandos estadounidenses, se han hecho con el control de la ciudad durante esta madrugada. Los habitantes de Mosul, kurdos en su mayoría, han celebrado la huida de las tropas leales a Saddam Hussein y han recibido a los milicianos como héroes. Situado en el norte de Irak, Mosul es un centro petrolero de primer orden. Era la última localidad importante que controlaban las fuerzas iraquíes. Pero las celebraciones callejeras por la llegada de los milicianos kurdos han dado paso rápidamente a los consabidos pillajes. El caos se ha instalado en la ciudad como previamente había ocurrido en Bagdad o en Basora. Una turba de personas ha saqueado edificios públicos y las residencias abandonadas de altos funcionarios de la ciudad. Las hordas de saqueadores han arramblado con todo, desde los aparatos del aire acondicionado hasta las alfombras o los lavabos. Las estatuas y los retratos de Saddam Hussein han sido el objetivo número 1 a destruir. A falta de un gobierno local o de una policía que pueda poner algo de orden, impera la ley del más fuerte, o en este caso, del más rápido. Los milicianos kurdos aseguran que se irán de Kirkuk, mientras que miles de civiles kurdos se dirigen hacia la ciudad para celebrar su caída. Muchos vienen desde Irbil, la capital del Kurdistán autónomo. Dan la bienvenida a Bush, que les ayudó a echar del poder a Saddam Hussein. Ayer unos 10.000 peshmergas entraron en Kirkuk sin apenas encontrar resistencia por parte de las tropas iraquíes, lo que no ha gustado nada a Turquía. Ante las protestas de Ankara, Washington se apresuró a anunciar el envío inmediato de marines para reemplazar a las fuerzas kurdas. De momento, la presencia militar estadounidense en el Kurdistán iraquí se limita a unos 2.000 miembros de las fuerzas especiales. El apoyo del Pentágono a los kurdos es sobre todo aéreo. Kirkuk domina una llanura llena de pozos de petróleo. Mayoritariamente kurda, la ciudad fue sometida a un proceso de arabización por el régimen de Saddam. El regreso de los kurdos a Kirkuk y sobre todo su ocupación militar y política es sinónimo para Turquía de viabilidad económica de un Kurdistán independiente al otro lado de su frontera sur. Ankara, por boca de su ministro de Exteriores, Abdullah Gül, no ha dejado de recordar que tiene miles de soldados concentrados en la frontera dispuestos a intervenir en el norte de Irak. Otro trágico error en esta guerra. Portavoces del ejército estadounidense han confirmado que sus soldados han matado por equivocación a 2 niños en un control de carretera en la ciudad de Nasiriyah, en el sur de Irak. 9 menores más han resultado heridos en este incidente, que no es el primero de este tipo. Los marines dispararon porque el vehículo no se detuvo y temieron un atentado suicida. Bagdad se está convirtiendo en un gigantesco bazar donde nada se compra ni se vende, sino que simplemente se roba. Grupos de ciudadanos incontrolados, muchos de ellos armados, siguen librándose a un pillaje sin límites. Desde que la ciudad cayó en manos aliadas, se vacían ministerios, edificios oficiales, embajadas, pero también tiendas particulares. Más de 25 comerciantes que intentaron proteger sus pertenencias han sido heridos en las últimas horas. En los hospitales, sin medicamentos y algunos aún sin electricidad, reina el caos más absoluto. En poco menos de 30 noches, Bagdad ha pasado a ser la capital de los 1001 ladrones. El dinar iraquí ha perdido todo su valor. Los billetes valen poco más que el papel en el que están impresos. Para los soldados estadounidenses no es una prioridad el restablecimiento del orden público, una disposición incluida, sin embargo, en la Convención de Ginebra. Entre cadáveres descomponiéndose al sol y carcasas de vehículos calcinados, los habitantes de la capital se afanan en destruir a pedradas los símbolos del antiguo régimen que aún quedan en pie. Uno de esos símbolos, quizás el más temido, son los sótanos de la sede de los servicios secretos, donde se asegura que están recluidos decenas de disidentes abandonados a su suerte. Sin signos aparentes de una resistencia digna de ese nombre, Bagdad es una ciudad abierta a los blindados.
Los tanques estadounidenses se mueven por sus calles y avenidas con total libertad, pero no los bagdadíes. Por motivos de seguridad, el ejército norteamericano controla el acceso a los puntos sensibles de la capital. Los puentes forman parte de las infraestructuras potencialmente peligrosas. Los checkpoints están generando decenas de historias como la de este hombre atrapado desde hace 10 días al otro lado de la ciudad. Los soldados aseguran no le dejan cruzar el puente para volver a su casa. La omnipresencia de los soldados estadounidenses comienza a preocupar ya a muchos bagdadíes que saludaron su entrada en la capital, pero siempre pensando que la liberación no va a convertirse en ocupación. Lo dice esta mujer. ¿Qué va a pasar? ¿América va a quedarse en Irak para siempre? ¿Van a ocuparnos? ¿Cómo han podido nuestros hermanos árabes permitir que nos pasara esto? ¿Irak va a ser la nueva Palestina? Son preguntas que corren de boca en boca en Irak en estos días de cambios drásticos. Estados Unidos ha puesto precio a la cabeza de los dirigentes iraquíes. El portavoz del mando de la coalición ha confirmado la existencia de una lista con 55 nombres de líderes del régimen que son susceptibles de ser capturados o eliminados. The key list has 55 individuals who may be pursued, killed or captured. And the list does not exclude. La lista será distribuida a los oficiales aliados sobre el terreno, de manera que puedan identificar a estas personas. Contamos para ello con la colaboración de la población local, que puede ayudar en las labores de identificación de estas personas. El portavoz del ejército estadounidense ha mostrado en el centro de prensa de Doha la baraja que contiene los rostros y los datos de los dirigentes marcados por la coalición. Vincent Brooks ha asegurado que existen informaciones que confirman que varios de los dirigentes de la lista estarían intentando abandonar Irak y pasar clandestinamente a otros países. Y a la pregunta de un periodista sobre la existencia de comodines en esta baraja, Brooks ha respondido que todas las barajas tienen sus comodines. La guerra en Irak sigue sacando a la calle a miles de españoles. El conflicto iraquí aparentemente ha terminado, pero eso no ha impedido que las manifestaciones de ayer fueran seguidas masivamente. De acuerdo con las encuestas, España es el país europeo con mayor oposición a esta guerra. Madrid y Barcelona fueron escenario de las principales marchas convocadas por organizaciones sociales, marchas reforzadas por paros laborales parciales. En todas las manifestaciones hubo un recuerdo para los dos periodistas españoles que han muerto en el conflicto. Julio Anguita Parrado, corresponsal del periódico El Mundo, que murió el lunes alcanzado por un misil iraquí, y José Couso, cámara de Telecinco, que falleció el martes cuando un tanque estadounidense disparó contra el hotel donde se encontraba. El precio del crudo se desploma ante una oferta que se anuncia excesiva, sobre todo de cara a los meses del verano. Sobreproducción y una caída de la demanda aumentan los riesgos de sobreabundancia, según los expertos, lo que podría llevar a una caída vertiginosa de los precios. Desde el 1 de abril estos han caído un 10%, situándose el precio medio del barril en los $24. La continuidad en los suministros desde el Golfo, así como la toma ayer de los campos de petróleo de Kirkuk, explican la caída. La ciudad petrolera del norte de Irak puede producir unos 900.000 barriles al día. Para evitar un desplome como el que se produjo tras la guerra del Golfo, los 11 países de la OPEP piensan actuar preventivamente. De momento todas las opciones son posibles: reducir la producción o respetar las cuotas para estabilizar el mercado e intentar eliminar la sobreproducción. Ahora, otras noticias de la actualidad internacional. La policía de Berlín pone fin al secuestro del autobús. El único rehén que quedaba en el autobús de línea secuestrado en pleno centro de la capital alemana ha sido puesto en libertad. La policía ha lanzado poco después de las 2 de la tarde un asalto contra el vehículo. No se han producido heridos en la operación. El secuestrador, que previamente había asaltado un banco junto a varios cómplices llevándose un botín de 5.000 euros, ha sido capturado.